This morning we are going to consider a consolation for childless marriages. Esta mañana vamos a estar considerando un consuelo para los matrimonios sin hijos. We understand that the normal biblical pattern is that families have children. Entendemos que el patrón bíblico normal es que las familias tengan hijos. But there are times in the world in which we live where this does not happen. Pero hay algunas veces que en el mundo en el que vivimos esto no ocurre así. Is there any comfort in the Word of God? ¿Hay algún consuelo en la palabra de Dios para esto? How shall we consider these things? ¿Cómo deberíamos considerar estas cosas? Let's look to the Word of God this morning. Vayamos a la palabra de Dios en esta mañana. The book of 1 Samuel, En el primer libro de Samuel, chapter 1, capítulo 1, verses 1 through 7. versículos 1 al 7. Let us hear now the word of God. Escuchemos la palabra de Dios. Now there was a certain man of Ramathaim Zophim of the mountains of Ephraim, Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, and his name was Elkanah the son of Jeroham, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. And he had two wives. The name of one was Hannah, and the name of the other Peninnah. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Peninnah had children, but Hannah had no children. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. This man went up from his city yearly to worship and sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Also the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. Donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. And whenever the time came for Elkanah to make an offering, he would give portions to Peninnah his wife and to all her sons and daughters. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas. But to Hannah he would give a double portion, A cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, for he loved Hannah, porque amaba a Ana, although the Lord had closed her womb. aunque Jehová no le había concedido tener hijos. And her rival also provoked her severely to make her miserable, because the Lord had closed her womb. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. So it was year by year when she went up to the house of the Lord that she provoked her, therefore she wept and did not eat. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Let us pray. Oremos. Now, O Lord, we ask once more that you would help us. Oh Señor, te pedimos una vez más que nos ayudes. We pray for the comfort of the Scriptures. Pedimos por el consuelo que traen las Escrituras. We pray particularly for any here in this place Y oramos en particular por aquellos que están en este lugar, for whom there is a desire for children, but the children have not yet come. que tienen un deseo de tener hijos, pero no han podido. Help us, O Lord. Ayúdanos, Señor. We pray that you would point us to Christ in this time. Pedimos que nos dirijas a Cristo en este tiempo. We pray this in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Let me give you some context as we begin. Permítanme darles un contexto para iniciar. There was a man named Elkanah who had two wives. Hubo un hombre que se llamaba Elcana que tenía dos esposas. Sometimes in the Old Testament, Algunas veces en el Antiguo Testamento there were men who had more than one wife. encontramos hombres que tenían más de una esposa. This was not God giving permission to them to do so. This was not God given. Este no era un permiso concedido por Dios, But in the fallen world in which they lived at the time, pero en el mundo caído en el que vivían entonces, this was regulated.
esto había sido regulado. So we should not look at this passage and think having more than one wife is okay. Así que no deberíamos ver este pasaje y pensar que está bien tener más de una esposa. This is just a detail in the story of a sinful man. Esto es solo un detalle en la historia de un hombre pecador. But he had two wives, Pero él tenía dos esposas, Hannah and Peninnah. Ana y Penina. And as we consider their story, there is hope to be found. Y al considerar su historia podemos hallar esperanza. Elkanah loved Hannah more than Peninnah, Elcana amaba a Ana más que a Penina, but Hannah had no children. pero Ana no tenía hijos. And in this culture, having children was very important. Y en esta cultura el tener hijos era algo muy importante. And as we shall see, Hannah desperately wanted to have a child. Y como veremos, Ana deseaba profundamente tener un hijo, But the Lord had not provided a child. pero el Señor no había provisto un hijo. The scripture says in verse 6 that the Lord had closed her womb. We have a different translation. Okay. En el versículo 6 se nos dice que Jehová no le había concedido tener hijos. And so, what comfort can we find here? Así que, ¿qué consuelo podemos hallar aquí? Let's look at the text and consider four different areas of consolation. Veamos el texto y consideremos cuatro aspectos diferentes que traen consuelo. Look again at verses 1 through 5. Vean otra vez del versículo 1 al 5. We will see a bitter suffering. Vemos un sufrimiento amargo. Hannah suffered very much. Ana estaba sufriendo mucho. She desired day after day for a child. Ella deseaba un hijo día tras día. Year after year, she wanted a son or a daughter. Cada año ella quería un hijo o una hija. And look at her suffering. Y miren su sufrimiento. In verse 6, we see that Peninnah would make fun of her. En el versículo 6 vemos que Penina se burlaba de Ana. She would joke about her. Haría bromas acerca de ella. Maybe she would say things like, "Why don't you have children?" Quizá le diría, ¿y tú por qué no tienes hijos? And Peninnah had children herself. Y Penina, ella sí tenía hijos. Imagine the pain of Hannah. Piensen en el dolor que tendría Ana. Day after day after day. Día tras día tras día. Seeing Peninnah with her children Viendo a Penina con sus hijos. and longing to have children herself. Y anhelando tener hijos ella misma. And in addition to this, Y además de esto, Peninnah made things very difficult. Penina hacía que las cosas fueran más difíciles todavía. Notice in verse 7 the pain of Hannah. Vean el dolor de Ana en el versículo 7. It says, "Therefore she wept and did not eat." Se nos dice, por lo cual Ana lloraba y no comía. This was so painful for her Esto era algo tan doloroso that there were seasons where she would weep. que había épocas en las que ella estaría llorando. She could not eat. Ella no podía comer. What consolation is there in this passage? ¿Qué consuelo hay en este pasaje? The first consolation is this: El primer consuelo es el siguiente. the Lord knows. El Señor lo sabe. In this passage, we see all of the pain of Hannah, En este pasaje vemos todo el dolor de Ana, but we are told these things pero se nos dicen estas cosas in such a way that we see that God knows these de things. tal modo que entendemos que Dios sabe estas cosas. God, as we will see, had not forgotten Hannah. Dios, como vamos a ver, no se había olvidado de Ana. God saw every day of her pain. Dios vio cada uno de esos dolorosos días. And even though Hannah was without a child, Y aunque Ana no tenía hijos en ese momento, the Lord knew. el Señor lo sabía.
This is a consolation for childless marriages. Este es un consuelo para aquellos matrimonios que no pueden tener hijos. There are times when Christian husbands and wives Hay momentos en que los esposos y esposas cristianos are not able to have children no son capaces de tener hijos because of difficulty in their bodies por dificultades en sus cuerpos or because of the death of children. o por la muerte de los hijos. And we are not always told the reasons. Y no siempre se nos dice cuáles son las razones. All we are told about Hannah Todo lo que se nos dice acerca de Ana is that the Lord had not given her a child. es que el Señor no le había concedido tener hijos. We are not told why. No se nos dice por qué. Was it her body? ¿Era acaso su cuerpo? The circumstances in which she lived? ¿Eran las circunstancias en las que vivía? We are not told these things. No se nos dicen esas cosas. But we see from the beginning Pero vemos desde el inicio that God knows, que Dios lo sabía, that the Lord knows. que el Señor lo sabe. He sees. Él lo ve. And it's the same for us today. Y lo mismo aplica para nosotros hoy en día. There are Christian couples who would love to have a child. Hay parejas cristianas a las que les encantaría tener hijos. And perhaps when no one else sees it, Y quizás, aunque nadie lo ve, there are moments where, like Hannah, they weep. hay momentos en que como Ana lloran, They are in pain, están en dolor, but the Lord knows. pero el Señor lo sabe. But there is a second consolation in our text. Pero hay un segundo consuelo en nuestro texto. As I said before, we are not told why she had no children. Como lo acabo de decir, no se nos dice por qué ella no podía tener hijos. Was it her body, ¿Era su cuerpo? biology, ¿Era la biología? or we don't know. No sabemos. The only thing that the scriptures tell us La única cosa que sí nos dicen las Escrituras is that the Lord had not given her a child. es que el Señor no le había concedido un hijo. Now this may sound like something that does not bring comfort, Ahora, esto puede sonar como algo que en realidad no trae consuelo, but actually it teaches us something. pero de hecho nos enseña algo. It teaches us that God is in control of all things that happen. Porque nos enseña que Dios está en control de todo lo que ocurre. If you keep reading the story, Y si ustedes siguen leyendo la historia, Hannah will eventually have a child. Ana, tarde o temprano, tendría un hijo. We may look at this and we may say, how is there comfort in this? Podemos ver esto y decir, ¿y cómo hay consuelo aquí? But we learn something very crucial. Pero aprendemos algo crucial. The pain of our lives El dolor en nuestras vidas is not outside the control of God. no está fuera del control de Dios. This is our second consolation. Ese es nuestro segundo consuelo. Number one, God knows. Número uno, Dios lo sabe. But number two, God is in control. En segundo lugar, Dios está en control. Now, we need to consider something. Ahora hay que considerar algo más aquí. We saw this past Thursday Vimos el jueves that in the garden God created Adam and Eve, que en el huerto Dios creó a Adán y a Eva. and creation was good. Y la creación era buena. Their bodies worked perfectly. Sus cuerpos funcionaban perfectamente. There were no diseases. No había enfermedades. There was no difficulty in having children. Dificultades en tener hijos. But one of the results of the fall, Pero uno de los resultados de la caída, if you remember in Genesis 3:16, ¿se acuerdan de Génesis 3:16? that one of the difficulties that women would have Una de las dificultades que las mujeres tendrían was the difficulty of childbirth. era la dificultad que implica toda la concepción. Our bodies, our physical bodies, Nuestros cuerpos físicos we now suffer disease. sufren ahora enfermedad. Our bodies do not work as they were designed to work. Nuestros cuerpos no funcionan de la manera en que fueron diseñados en un inicio. For many husbands and wives, Para muchos esposos y esposas biologically now it's difficult. hay dificultades a un nivel biológico. But who is ultimately in control? Pero ¿quién está en control al final de cuentas? It is God. Dios. Notice the text says in verse 6, because the Lord
had not given her children. Vean que el texto nos dice, versículo 6, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, whatever physical pains you are experiencing even today, cualesquiera que sean las dificultades y los dolores físicos que ustedes estén experimentando, difficulty in having children, dificultad para tener hijos, diseases, enfermedad, cancer, cáncer, all kinds of suffering, todo tipo de sufrimiento, whatever it may be, cualesquiera que sean estas cosas, it is not outside the control of God. esto no está fuera del control de Dios. And we know Y nosotros sabemos that God will either heal us now que o Dios nos va a sanar en este tiempo or very soon when we are with Him. o muy pronto cuando estemos con Él. He does not put us through pain Él no nos hace experimentar dolor without a purpose. sin un propósito. Hannah will grow because of her suffering. Ana iba a crecer a través de su sufrimiento. As we will see, she grows in trusting God. Como lo podemos ver aquí, ella crece en su confianza en Dios. She grows in her prayers Ella crece en sus oraciones because of her suffering. debido a su sufrimiento. So our consolations are Así que nuestros consuelos son that God sees and He knows, que Dios lo sabe, and God is in control. Dios lo ve y además Dios está en control. What will happen now to Hannah? ¿Qué iba a pasar entonces con Ana? You remember that in the garden, Ustedes recordarán que en el huerto the promise was given to Adam and Eve la promesa se dio a Adán y a Eva, that there would come a seed, que vendría un descendiente, a Messiah, el Mesías, and he would crush the head of Satan. y que él aplastaría la cabeza de Satanás. And so from Genesis all the way to here, Así que desde el libro del Génesis hasta este libro, the ability for women la capacidad de las mujeres to bring forth seed para traer una descendencia was a work of great hope. era una obra que conllevaba gran esperanza. Hannah was a part of the people of God. Ana era parte del pueblo de Dios. She knew the promise of God, Ella conocía la promesa de Dios, that children are a gift, que los hijos son un regalo and that through the work of bringing forth children, y que en esa obra de traer hijos al mundo, Messiah would come. el Mesías también vendría. But there was no child. Pero no había un hijo. Let's see what happens next in the scriptures. Veamos qué pasa a continuación en las Escrituras. We are going to read several verses to understand the story. Vamos a leer varios versículos para entender la historia. Verse 8. Versículo 8. Then Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Y Why do you not eat? And why is your heart grieved? Am I not better to you than 10 sons? Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? So Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on the seat of the doorpost of the tabernacle of the Lord. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, And she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. And it happened as she continued praying before the Lord that Eli watched her mouth. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.
Now Hannah spoke in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she was drunk. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. So Eli said to her, How long will you be drunk? Put your wine away from you. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. But Hannah answered and said, No, my lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor intoxicating drink, but have poured out my soul before the Lord. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Do not consider your maidservant a wicked woman, for out of the abundance of my complaint and grief I have spoken until now. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant your petition which you have asked of him. Elí respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. And she said, Let your maidservant find favor in your sight. So the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. Y ella dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. So in this story we have seen several things. Así que vemos varias cosas en esta historia. A bitter or difficult suffering. Un sufrimiento amargo, And we're not told the reason why she didn't have a child. y no se nos dice la razón por la que no podía tener un hijo. Here we see something new. Aquí vemos algo nuevo. We see that she is trusting the Lord in her suffering. Vemos que ella estaba confiando en el Señor en medio de su sufrimiento, She is pouring out her heart in prayer. que ella estaba derramando su corazón en oración. This teaches us another kind of consolation. Esto nos brinda otro tipo de consuelo. God hears our prayers. Dios oye nuestras oraciones. In this passage, however, Sin embargo, en este pasaje, the religious leader, el líder religioso, Eli, Elí, did not fully understand the prayers of Hannah. no entendía bien cuáles eran las oraciones de Ana. There will be times in our suffering Habrá momentos en nuestro sufrimiento where our brothers and sisters cuando nuestros hermanos y hermanas may not understand our pain no puedan entender cuál es nuestro dolor or our suffering. o nuestro sufrimiento, They may see us pouring our hearts out to God y podrán vernos derramando nuestro corazón delante de Dios and not fully understand why we are like that. sin entender plenamente por qué estamos haciendo esto. In this instance, Hannah was praying En este caso, Ana estaba orando and her lips were moving. y sus labios se estaban moviendo. It was almost as if she was in serious prayer before the Lord. Estaba en una oración bien seria delante de Dios. And Eli sees her Y Elí la ve and thinks she is drunk. y piensa que está ebria. He did not understand the depths of her prayer, Él no entendía la profundidad de la oración de Ana, but someone else did, pero había alguien que sí lo sabía, the Lord. el Señor. You see, our consolations are Nuestros consuelos son that God knows, que Dios lo sabe, that He is in control, que Él está en control, even when we suffer, incluso cuando sufrimos, and that God hears us when we pray. y que Dios nos oye cuando oramos. Hannah prayed in hope, Ana oró con esperanza, remembering that God is in control, acordándose de que Dios está en control, remembering that she can pray in faith. recordando que podía orar con fe. You know, there is an idea sometimes Saben, algunas veces hay la siguiente idea, in various parts of the world en varias partes del mundo, that if you have true faith, que si tienes una fe verdadera, if you believe hard enough, si tú realmente lo crees, then God will hear you entonces Dios te va a oír and heal you. y te va a sanar. That if you are a good person of faith, Que si tú eres un buen hombre de fe, you will have prosperity. vas a tener prosperidad You will not entonces suffer. y no vas a sufrir. But if we read the pages of Scripture, Pero si leemos correctamente la Escritura, consider how many people piensa cuántas personas had true faith
tuvieron una fe verdadera in the midst of difficult suffering. en medio de un sufrimiento grande. Hannah's prayers were prayers of true faith. Las oraciones de Ana eran oraciones con una fe verdadera. She didn't hide her suffering from the Lord. Ella no escondió su sufrimiento delante de Dios. She didn't feel like she needed to hide or suffer alone. Ella no pensó que tenía por qué sufrir sola, Day by day, sino que día con día, when the child wouldn't come, en tanto que el hijo no llegara, she pours out her heart to God ella derramó su corazón delante de Dios. because he sees. Porque Dios ve, He's in control porque Dios está en control and he y hears. porque Dios oye. Now you may say, Ahora, quizá ustedes podrán decir, how do we know that God heard her prayers? ¿cómo sabemos que Dios oyó sus oraciones? What happens next? Lo sabemos por lo que ocurre a continuación. We will not read the story, No vamos a leer toda la historia, but God answers her prayer. pero Dios contesta su oración He gives her a son, y le da un hijo. and the son's name was Samuel. Y el nombre de su hijo fue Samuel, And he would be a great prophet of God. quien sería un gran profeta de Dios. Imagine this, Piensa en esto. the work of Samuel La obra de Samuel, throughout all of his life a través de toda su vida, began through the prayers of his suffering mother. comenzó con las oraciones de su madre que estaba sufriendo. God hears her prayers. Dios oyó sus oraciones. But Pero, what if God had answered them differently? ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera respondido de un modo distinto? Sometimes for the glory of his name, Algunas veces, para la gloria de su nombre, he answers our prayers with a yes. Él responde nuestras oraciones con un sí. But sometimes for the glory of his name Pero algunas veces, para la gloria de su nombre and for the good of his people, y para el bien de su pueblo, he answers our prayers with a no. Él responde nuestras oraciones con un no. And in both cases, Y en ambos casos, the truth of Romans chapter 8 la verdad que tenemos en Romanos capítulo 8 is the same. es la misma. God works all things together for the good of his people and the glory of his name. Dios hace que todo lo que acontece en nuestra vida ayude para bien y sirva para su gloria. In this case, En este caso, the Lord heard and said yes. Dios oyó y dijo sí. God hears the prayers of his people. Dios oye las oraciones de su pueblo. My sisters, Hermanas, hear this. escuchen esto. God hears the prayers of your suffering. Dios oye las oraciones de tu He sufrimiento. has not forgotten you. Él no se ha olvidado de ti. He has not abandoned Él you. no te ha abandonado, He hears. sino que Él He oye. sees. Él ve. He knows. Dios lo sabe. And in the midst of our pain, Y en medio de nuestro dolor, He understands Él entiende how to work all things cómo hacer que todas las cosas together for the glory of His name cooperen para la gloria de su nombre and the good of His people. y el bien de su pueblo. So in this case, Así que en este caso, the good was to give Hannah a child. el bien fue concederle a Ana un hijo. And this takes us to our fourth consolation. Esto nos lleva a nuestro cuarto consuelo. And that is, as we watch Hannah pray, Y este es que al ver a Ana orar, we see her heart changing. vemos cómo su corazón cambia. Notice that Hannah desires a child. Vean que Ana deseaba un hijo. She prays and prays and prays. Y oró y oró y oró. But eventually, Y en su momento, her prayers turned to the glory of God. sus oraciones sirvieron para la gloria de Dios. Notice what she says when she prays. Vean lo que ella dijo cuando oraba. In verse 11, En el versículo 11, she says, God, if you will give me a son, dijo, Dios, si tú me das un hijo, I will dedicate him to you. yo lo voy a dedicar a ti. The purpose, Lord, El propósito, Señor, will be for your glory. será para tu gloria. Now notice there is a comment about a razor. Ahora, vean que se nos habla aquí de una navaja. What does this mean? ¿Qué es lo que eso significa?
Well, in Numbers chapter 6, En el libro de Números, capítulo 6, we read of a particular kind of vow, leemos de un voto particular, a Nazarite vow. el voto nazareo. And part of that vow Y parte de ese voto involved a man not shaving his head. implicaba que un hombre no rasurara su cabeza. It was a way of dedication to the Lord Era una manera de dedicarse al Señor, for some to follow. que era opcional para algunos. And so Hannah is saying, God, Así que Ana le está diciendo a Dios, if you give me a child, si tú me das un hijo, his life will be dedicated to you, su vida será dedicada para ti, not to me, no para mí, but to you. sino para ti. This is an important thing for us to see. Esto es algo importante aquí. In the midst of her suffering, En medio de su sufrimiento, her heart changes. el corazón de Ana estaba cambiando. She is a woman of faith, Ella era una mujer de fe, but now she wants her prayers to be answered pero ahora ella quería que sus oraciones fueran contestadas in such a way that God gets glory. de tal modo que Dios se llevara la gloria. I will give him to you, Lord. Señor, te lo voy a dedicar a ti. This is a consolation in our suffering, Este es un consuelo en nuestro sufrimiento, that God uses our suffering, que Dios usa nuestro sufrimiento, as difficult as it is, tan difícil como este sea, to change our hearts para cambiar nuestros corazones, for his glory. para su gloria. Listen, there will never be a day Escuchen, jamás habrá ni un solo día in all of eternity en toda la eternidad where we Christians en el que nosotros como cristianos will look back at our suffering on earth podamos mirar a nuestro sufrimiento sobre la tierra and say to the Lord, y decirle al Señor, it was not worth it. Señor, esto no valió la pena. Because when we are there, Porque cuando estemos allí, we will see veremos entonces that our loving Savior que nuestro amante Salvador used each moment of our suffering usó cada momento de nuestro sufrimiento to change our hearts, para cambiar nuestros corazones, that we might look more like Christ. para que fuéramos conformados a la imagen de Cristo. The goal of God La meta de Dios is the beauty of his people, es la hermosura de su pueblo. and we are the most beautiful Y nosotros, could you go ahead? when we look like Christ. Y nosotros nos volvemos más hermosos cuando más nos parecemos a Cristo. And did not our Lord Jesus suffer? ¿No es cierto que nuestro Señor Jesús sufrió? And in our sufferings, Y en nuestros sufrimientos, Paul says Pablo dice that we are growing in looking like que Christ. estamos creciendo y asemejándonos a Cristo. So here we see that in Hannah, Eso es lo que vemos que pasó con Ana, the woman without a child, aquella mujer sin un hijo, suffering deeply. sufriendo profundamente. Other women had children. Otras mujeres tenían hijos, She did not. pero ella no. Bitterly she suffered. Ella sufrió amargamente. But Pero we have seen 4 consolations. hemos visto 4 consuelos. God knows. Dios lo sabe. My sisters, God knows. Mis hermanas, Dios lo My sabe. brothers, God knows your suffering. Mis hermanos, Dios conoce su sufrimiento. And our second consolation, He is in control. Y nuestro segundo consuelo, Dios está en control. There is not one single part of our bodies No hay ni una sola parte de nuestro cuerpo over which the Lord does not have control. sobre la que el Señor no tenga control. And this is a consolation. Y este es un consuelo. It does not take all of the pain away, No es que quite todo el dolor, but it does bring comfort to our souls. pero sí trae consuelo a nuestras almas. Because we see thirdly that God hears. Porque vemos en tercer lugar que Dios oye. How many prayers have been prayed ¿Cuántas oraciones se han hecho by people in this room por las personas que están aquí presentes in deep suffering, en un sufrimiento profundo? perhaps because of the lack of a child? Quizás por no tener hijos. How many times have these prayers been offered to the Lord? ¿Cuántas veces se han ofrecido estas oraciones al Señor? And it may seem like our prayers don't make it past the roof, Y puede parecer que nuestras oraciones ni siquiera cruzan el techo.
But the Lord knows. Pero el Señor lo sabe. He sees. Él lo ve. He Él hears. oye. He's in Él control. está en control. And He is changing us Y Él nos está transformando for His glory para su gloria, through even our suffering. incluso por nuestro sufrimiento. There is a wonderful passage of Scripture in Hay- Psalm 113. Hay un pasaje maravilloso de las Escrituras Psalm en 113. Cantar de los Cantares 1:13. There we read something beautiful about the living God. Oh, yo sé, ok. Perdón, Salmo 113. Salmo 113. It's a psalm about the glory of God. Es un canto para la gloria de Dios. Listen to these words. Escuchen estas palabras. Praise the Lord. Alabad, Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Blessed be the name of the Lord, Sea el nombre de Jehová bendito, from this time forth and forevermore. desde ahora y para siempre. From the rising of the sun Desde el nacimiento del sol to its going down, hasta donde se pone, the Lord's name is to be praised. sea alabado el nombre de Jehová. The Lord is high above all nations. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. His glory above the heavens. Sobre los cielos su gloria. Who is like the Lord our God, ¿Quién como Jehová nuestro Dios, who dwells on high, que se sienta en las alturas, who humbles himself to behold que se humilla a mirar the things that are in the heavens and in the earth? en el cielo y en la tierra? He raises the poor out of the dust Él levanta del polvo al pobre and lifts the needy out of the ash heap, y al menesteroso alza del muladar, that he may seat him with princes, para hacerlo sentar con los príncipes, with the princes of his people. con los príncipes de su pueblo. Notice verse 9. Vean el versículo 9. He grants the barren woman a home, Él hace habitar en familia a la estéril, like a joyful mother of children. que se goza en ser madre de hijos. Praise the Lord. Aleluya. One of the most difficult things that a woman can go through, Una de las cosas más difíciles por las que una mujer puede pasar, that a husband and wife can go por through, las que un esposo y una esposa pueden pasar, is desiring children es el desear tener hijos, but not having them. pero no poder tenerlos. And even in that, E incluso allí, the writer of Psalm 113 el escritor del Salmo 113 pictures God piensa en Dios as the good God who gives. como el buen Dios que da. But here is our challenge. Pero he aquí el desafío que tenemos delante. Sometimes he gives now, Algunas veces Él nos da en este tiempo and other times he gives later. y otras veces nos da después. Sometimes he gives, Algunas veces Dios da, but not in the way that we ask. pero no en la forma en la que estamos pidiendo. Hannah asked for a son, Ana pidió un hijo and she was given a son. y a Ana se le dio un hijo. But some of you have been asking for children. Pero algunos de ustedes han pedido por un hijo. But the Lord will give something different. Pero el Señor les va a dar algo distinto. Through your suffering, Por medio de su sufrimiento, you may bring children in through adoption, podrán traer hijos en adopción. or you may be like a mother to children in the church. O podrán ser como madres para los hijos en la iglesia. The Lord may use your suffering El Señor va a usar su sufrimiento to help others para ayudar a otros, to see your suffering and to trust in Him. As an example, like the Lord may use our suffering to help others. El Señor puede usar nuestro sufrimiento para que nosotros ayudemos también a otros. So the Lord is always answering our prayers. Así que el Señor siempre está respondiendo nuestras oraciones. And sometimes He answers the way that we ask. Y algunas veces Dios responde de la manera en que le estamos pidiendo, And sometimes He answers in a different way. pero otras veces responde de un modo distinto. And in it all, Y en todo ello, we see that God is good. vemos que Dios es bueno. He grants the El- barren woman a home Él le concede una familia a la estéril and makes her like a joyful mother of children. y la hace como una madre de hijos. So let's close with just a few Así considerations. que terminemos con algunas consideraciones más. We have 4 consolations, Tenemos 4 consuelos, 4 kinds of comfort. 4 tipos de consuelo.
But as we consider the story of Hannah, Pero al considerar la historia de Ana, let's consider a few closing things. terminemos con algunas cosas más. Hannah's desire for a child El deseo que Ana tenía de un hijo was not wrong. no estaba mal, It was not sinful. no era pecaminoso. It's not sinful for a woman without a child to want a child. No es pecaminoso que una mujer que no tiene un hijo desee uno. The scripture teaches us La escritura nos enseña that children are a gift. que los niños son un regalo, They are a blessing. que son una bendición. When you desire children Cuando tú deseas un hijo for the glory of para God, la gloria de Dios, you desire a good thing. estás deseando algo que es bueno. You don't need to carry the weight No necesitas llevar el peso that this is a bad thing to ask for. pensando que esta es una petición incorrecta. It's okay to ask, Está bien pedir, but we ask like the Lord Jesus did pero pedimos como lo hizo el Señor Jesús in his prayer in the Garden of en Gethsemane. su oración en el huerto del Getsemaní. Lord, this is my desire. Señor, este es mi deseo, Nevertheless, not my will, but your will. pero no se haga mi voluntad, sino la If the tuya. Lord wills. Si el Señor quiere. But a second thing we need to consider, Pero una segunda cosa que hay que considerar, and for this it's helpful for us to remember our brother Job. y para esto es útil que recordemos a nuestro hermano Job. You remember Job's story? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Job? He suffered much. Él sufrió mucho. He lost 10 children. Él perdió a 10 de sus hijos. His house was full of children. Su casa estaba llena de hijos. They had grown to be adults. Habían crecido ya y eran adultos. And in one moment, Y en un momento, they were all gone. todos ellos habían Childless. desaparecido. He became childless. Job quedó sin hijos. And his friends came to him, Y sus amigos vinieron and they sat with him y se sentaron con él in silence for a week. en silencio por el transcurso de una semana. This was good. Esto era bueno. It's a good thing to do, to suffer with others. Es algo bueno sufrir junto con otros. But then they opened their Pero mouths. entonces ellos abrieron sus bocas. And do you remember what they said? ¿Y se acuerdan de lo que ellos dijeron? Maybe this suffering is because you have sinned. Quizás este sufrimiento, Job, es porque tú has pecado. And we learn through the story of Job Y aprendemos en la historia de Job that in a broken and fallen world, que en un mundo caído y quebrantado, we will all experience different kinds of suffering. todos nosotros vamos a experimentar diferentes tipos de sufrimiento. But we ought not to assume Pero no debemos suponer that our suffering is because we have done something wrong. que nuestro sufrimiento se deba a que hemos hecho algo malo. In the story of Job, En la historia de Job, the Lord was testing Job. el Señor estaba probando a The Job. Lord was growing Job. El Señor estaba haciendo que Job creciera. And you know what else God was doing? ¿Y saben algo más que Dios estaba haciendo? He was showing that the serpent was wrong. Dios estaba demostrando que la serpiente estaba equivocada. Because what happened in the story of Job? Porque lo que pasa en la historia de Job, Prior to his suffering, antes de su sufrimiento, Satan came to heaven es que Satanás había visitado el cielo in the presence of God. y se acerca a la presencia de Dios. And Satan said, Y Satanás dice, if you cause Job to suffer, Señor, si tú haces que Job sufra, he will reject you. él te va a rechazar. Did Job reject God? ¿Acaso pasó así? ¿Job rechazó a Dios? No, he did not. No. Satan was proved to be wrong. Se demostró que Satanás estaba equivocado. So, my sisters, Así que, mis hermanas, sometimes in our lives, algunas veces en nuestras vidas there are consequences for some of our sins. hay consecuencias por algunos de nuestros pecados. If you drink too much alcohol Si tú bebes mucho alcohol and you get drunk y te emborrachas and you drive a car y vas en el carro and you kill someone, y matas a alguien, this is a consequence for your sin. es una consecuencia por el pecado. But most of our suffering Pero gran parte de nuestro sufrimiento is because we live in a cursed world. se debe a que vivimos en un mundo bajo maldición. The Lord was in control. El Señor estaba en control. He was not looking at Hannah Él no estaba mirando a Ana and saying, I will not give you a y child diciendo, no te voy a dar un hijo, because you've done something wrong. porque has cometido un pecado.
but for his own glory, sino que para su propia gloria, he had his purposes. él tenía su propósito. Hannah was in his hands, Ana estaba en sus manos and he lovingly guided her. y de manera amorosa Dios la guió And spiritually, he held her. y la ayudó espiritualmente Prayer after prayer after prayer. con oración tras oración tras oración, Tears after tears after con tears. lágrimas tras lágrimas tras lágrimas, Until the day hasta que llegó el día when he answered her prayer. en que Dios respondió su oración. For some of us, that prayer will be answered in this life. Para algunos de nosotros la oración será respondida en esta vida. For others of us, that prayer will not be seen until we are with Christ. Para otros la respuesta a esa oración no será vista hasta que estemos en la presencia de Cristo. But we have great consolation. Pero tenemos un gran consuelo. So don't assume that your suffering is because you have done something wrong. Así que no asumas que tu sufrimiento se debe a que has hecho algo malo. Look to the Lord of all comfort. Mira al Dios que da consuelo. Consider this. Piensa en lo siguiente. The Bible calls the Lord La Biblia llama al Señor the God of all el comforts. Dios de toda consolación. One of his names Uno de los nombres is that he has 1,000 comforts. que Dios recibe es que es el Dios que puede dar 1000 consuelos. Believer by believer, Eh, Christian by Christian, he is comforting us. a cada cristiano Dios nos está consolando. Comforting here in this one and comforting here in this one. Consolándonos en esto y consolándonos en aquello. Person by person, A cada persona, generation by generation. a cada generación. The Lord is bringing comfort to our pain. El Señor está trayendo consuelo en nuestro dolor. And so look with hope to the Lord. Así que miremos al Señor con esperanza. Pour out your requests to him. Derrama tu oración delante de Él. Keep praying that he will answer you. Sigue orando que Él te conteste. And through it all, Y en medio de todo eso, don't forget that he does hear. no olvides que Él te He oye, does see. que Él te ve, He is in control. que Él está en control And he is a God of love y que Él es el Dios de amor in the midst of a fallen world. en medio de un mundo caído. So, Así que it should not surprise us no debería sorprendernos that on the last page of Scripture, que en las últimas páginas de la Escritura, Revelation chapter 21, en Apocalipsis capítulo 21, we see a picture of heaven. tengamos una imagen del cielo. And what picture do we see? ¿Y qué tipo de imagen es esta? The Lord tells us, El Señor nos dice, Then I saw a new city. verse 2, Verse 2. y yo, Juan, vi la santa ciudad, Coming down out of heaven from God, prepared as a bride, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. Verse 3, And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. Y el versículo 3 nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. But listen to verse 4. Pero escuchen ahora el versículo 4. And God will wipe away every tear from their eyes. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. This is the answer to some of our prayers. Esta es la respuesta a algunas de nuestras oraciones. Maybe not a child today, Quizás no un hijo en este momento, but the eternal comfort of God soon. pero el consuelo eterno que Dios traerá pronto. One of the glories of the presence of God Una de las glorias de la presencia de Dios is that our pain will be gone. es que nuestro dolor se habrá ido. No more tears, Ya no habrá más lágrimas. no more death. Ya no habrá más muerte. This is the answer to the prayers of many childless couples. Esta es la respuesta a muchas de las oraciones de las familias que no pueden tener hijos. God will wipe away your tears. Dios enjugará tus lágrimas. Today, En este momento,
a year from now when you have a child, en un año más, quizá cuando tengas un hijo, or in the eternal glory of heaven. o en la gloria eterna del cielo. Because our God sees, Porque nuestro Dios ve, He hears, nuestro Dios oye, He knows and is in control, nuestro Dios lo sabe y está en control. and He's changing our hearts Y Él está transformando nuestros corazones so that the thing that we long for the most para que aquello que más anhelamos is the comfort of our God. resulte el consuelo de nuestro Dios. How does He do this? ¿Cómo Él hace esto? It's through the work of Christ. Es por la obra de Cristo. Christ takes our sin. Cristo toma nuestro pecado. He lives a perfect life in our Él place. vive la vida perfecta en nuestro lugar. And by faith we are united to Him. Y por la fe somos unidos a Él. And one day soon Y un día, pronto, we will be with Him face to face. estaremos con Él cara a cara, Body and soul. cuerpo y en alma, Healed bodies en cuerpos sanos, that are no longer suffering que ya no sufrirán más with the curse. con la maldición. And so, my brothers and sisters, Así que mis hermanos, mis hermanas, let's keep praying. sigamos orando. Lord, give us children. Señor, danos hijos, But if you do not, pero si no nos quieres dar, your will be done. que se haga tu voluntad. And we pray for your comfort now, Y oramos que tu consuelo venga ahora and we long for that comfort y anhelamos ese consuelo on the day that is to come. en el día venidero. And one day, my sisters, Y un día, mis hermanas, you will be singing the praise of Christ, ustedes estarán entonando las alabanzas de Cristo and standing right next to you y a un lado de ti will be your sister Hannah. estará tu hermana Ana. Let's pray. Oremos. Living God, help us, we pray, Dios vivo, te pedimos que nos ayudes in our suffering, en nuestro sufrimiento, in our tears. en nuestras lágrimas. Change us from one degree of glory to another. Señor, cámbianos de gloria en gloria. We pray for the childless couples here in this place, Te pedimos por las parejas que no pueden tener hijos aquí, or perhaps those that we know of. o quizás aquellos que conocemos. Lord, we pray that you would bring them comfort. Señor, pedimos que tú traigas el consuelo. And we ask, if it is your will, Y pedimos que si es tu voluntad, that you would bring them a Samuel. tú concedas un Samuel, Bring them a child, O Lord. que tú concedas un hijo, Señor. But if you do not, Pero si no lo quieres así, bring them comfort que tú traigas consuelo until the day of Christ. hasta el día de Cristo. We pray this in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.